Se ha concedido el uso de la palabra a la asambleísta Rosa Belén Mayorga. Asambleístas, creo que varias cosas importantes han sido mencionadas ya. También hacer memoria, creo que sí le hace falta a este país, por lo tanto yo aplaudo las intervenciones de mis compañeras Gisela Garzón, Pamela Aguirre, porque sí es necesario que en este país haya una memoria sobre las cosas positivas que se hicieron en el Ecuador, que dieron buenos resultados y que lamentablemente han ido eliminándolas, destruyéndolas, y hoy nuevamente tenemos que recuperar algo de aquello en pos de la seguridad que todos anhelamos. Creo que hacer el debate, la discusión sobre esta reforma parcial a la Constitución va de la mano, lamentablemente, con cifras desgarradoras, como el mismo hecho de que entre el 1 de enero y el 18 de octubre del 2023, más de 6,000 personas fueron asesinadas en nuestro país. Lamentablemente vamos a cerrar este 2023 con una cifra dolorosa, más de 7,000 personas asesinadas en este año. Claro, es el legado que tenemos de los dos últimos gobiernos que no hicieron absolutamente nada por mejorar las condiciones de seguridad, por controlar fronteras, por controlar el crimen organizado y demás. Y la factura más dolorosa la tiene el pueblo del Ecuador. Por lo tanto, también es una responsabilidad de esta Asamblea Nacional cooperar, tomar decisiones en función de la parte legal, de la parte normativa, de los instrumentos legales, pero que son nada más una parte de poder atender lo que significa o lo que es ahora una cuestión tan pesada, tan dolorosa para el país como es la violencia, como es la inseguridad. Y es en ese contexto, ¿no?, del Ecuador actual en que lamentablemente tenemos que dar esta discusión, este debate sobre esta reforma constitucional, esta reforma parcial, en donde lo que se debate es el papel complementario de las Fuerzas Armadas en cooperación con la Policía Nacional, de manera complementaria, por supuesto. ¿Para qué? Para poder operar el tema de la seguridad y poder confrontar delitos vinculados al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, la trata de personas y delitos asociados a grupos delictivos. Eso puntualmente es lo que trata de atender esta reforma, claro, con el objetivo de disminuir los niveles de violencia, de inseguridad que tenemos en el país. Y creo que caben algunas puntualizaciones más bien de carácter técnico, porque en esta reforma, respecto al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, se deben cumplir con algunos aspectos previa solicitud del comandante general de la Policía, nos dice el texto. Debe convocarse un Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado. El presidente de la República, en base a ese informe, debe suscribir un decreto ejecutivo disponiendo el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. Este apoyo debe ser en base a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, razonabilidad. Se ciñe a los delitos, insisto, de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, la trata de personas y delitos asociados a los grupos delictivos. ¿Cuál es el periodo que se ha establecido? Recordemos que estamos ya en el segundo y definitivo debate. ¿Cuál es el periodo que se ha establecido? Los 60 días con una renovación máxima de 30. La Corte Constitucional de Oficio efectuará el control de constitucionalidad a estos decretos ejecutivos. Los servidores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional serán responsables por cualquier tipo de abuso que esperamos no ocurra, ¿no es cierto? Porque lo que necesitamos es justamente afianzar temas de lucha en contra de la violencia, en contra de la inseguridad. En el plazo de 200 días también nos dice que le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar ese marco normativo que probablemente pueda recaer justamente en las leyes que previamente esta Asamblea Nacional ya ha aprobado respecto de la seguridad y una puntualmente respecto del rol de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Publicada la reforma parcial en el registro oficial, me parece que esto también es importante, el personal de las Fuerzas Armadas y el personal que realiza servicio cívico-militar voluntario recibirán de forma permanente y continua capacitación jurídica y estratégica con énfasis en derechos humanos y derechos fundamentales. Porque, ¿qué es? Lo que necesitamos es que haya justamente un papel complementario, un papel positivo por parte de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y que de ninguna manera puedan verse los derechos fundamentales y humanos vulnerados por algún tipo de exceso que pudiera ocurrir. Creo que esto es necesario decirlo porque también puede haber
de distintos sectores sociales una preocupación de, bueno, ¿y cómo van a estar reguladas esas Fuerzas Armadas respecto de el rol complementario que van a tener en materia de seguridad con la Policía Nacional? Así que sí se garantiza acá que las Fuerzas Armadas no puedan vulnerar algún tipo de derechos humanos, sino que todo lo contrario, garanticen ese reconocimiento a nuestros derechos, siendo un apoyo, insisto, en materia de seguridad. Tenemos un marco normativo previo, existe esta legislación alrededor del papel de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional en la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, pero también hay antecedentes en materia de derechos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando como antecedente nos da el caso Alvarado Espinosa y otros versus México, donde también se establece que las Fuerzas Armadas puedan intervenir con sus recursos y así cooperar con la seguridad integral del Estado de manera conjunta con la policía, en este caso de su país, en el caso de México. Por lo tanto, me parece que, tomando en cuenta el contexto de inseguridad que ya todos conocemos, que lo vivimos día a día, del que todos sabemos, los diagnósticos creo que acá ya no caben porque sabemos cuál es la necesidad urgente que debemos o que tenemos en el país de atender la seguridad del Ecuador. Hoy nuevamente estamos debatiendo esta reforma parcial a la Constitución respecto del papel complementario de las Fuerzas Armadas y también será una respuesta, entre otras tantas, que ya ha dado la Asamblea Nacional respecto de la seguridad, respecto de luchar contra el crimen organizado desde la parte legal y normativa, dado este instrumento que también tiene que ver con la parte normativa en nuestro país. Lo que le corresponde, por supuesto, al gobierno nacional es poder ir implementando los presupuestos, dando cumplimiento a la ejecución de los presupuestos en materia de seguridad y que efectivamente estos instrumentos legales no se queden en letra muerta o en el papel, sino que por su contrario sirvan para dar una respuesta al país en materia de seguridad como tanto estamos necesitando. Hasta ahí mi intervención, compañera presidenta, compañeros todos. La asambleísta Rosa Belén Mayorga dijo que